Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, es primera vez que grabamos estando los dos en la tarde. En la tarde. Eso igual es nuevo. Y que todavía hay mucha luz acá. Ayer lo hablaba con mi amiga Maite, con la Toyita, que me decía, ¿cómo es esa luz de casi las 8 de la tarde? Efectivamente, es una luz bastante potente todavía. Hoy sí, brige una luz de las 8 de la tarde. Acá en Sí, Santiago ya estamos a las 6:30 y ya está oscuro, oscuro. sí, pero también yo descubrí que la gente que se queja de eso es débil, porque acá a las 3 de la tarde en invierno dejamos de tener luz. Para más encima, allá por último, eso es algo que aprendí a valorar del horario de invierno chileno, que es que, escuché un ruido y me asusté, es que allá, claro, oscurece temprano, pero amanece temprano. Sí. Acá oscurece temprano y amanece tarde. 8:30 de la mañana, todavía nada de luz. Después amanece y después de las 3 de la tarde, nada de luz. Es heavy. Sí, el tema de la luz, el tema del invierno, a mí no me gusta. Por ejemplo, ya está bajando las temperaturas. Ya no me puedo juntar afuera de mi casa porque está helado. Hay que juntarse adentro. Hay que prender la estufa, parafina o electricidad, dependiendo del área. Pero bueno, tenemos harto que hablar. Sí. Partamos esperando un poco. Habemos papa. Habemos papa. Habemos papa. Sí. Yo, ¿sabéis qué? Yo lo reclamo como latino. No me importa Es lo que diga. peruano. No me importa que lo que diga su nacimiento. Él es peruano. Tengo una amiga que es de Perú, la Emma, y ella me decía como cualquiera que haya decidido voluntariamente vivir 20 años en Perú es peruano. Y si lo dice ella, yo le creo. Aparte, es chistoso. ¿Tú has visto sus fotos? Encontraron sus fotos como de su Facebook. Sí. Ese hombre, como lo leí en un tuit, más latino que la deuda externa. O sea, latino. Y me da risa porque las imágenes que los gringos encontraron son como que él se ve muy al fondo, o hicieron imágenes con IA y cosas. Y mientras tanto encontré fotos de el Papa, ahora León XIV. León 14. León XIV abriendo así una carta de cumpleaños en cartulina, poco arriba de un caballo. Cantando. Cantando, ¿no? Sí, no, latino. Yo ya lo reconozco como latino. Aparte, lo hablábamos también ahí yo tengo una compañera de acá que es de Estados Unidos. Y ella también decía como que efectivamente, o sea, el loco de gringo, el nombre, estaríamos. Y de hecho, está siendo bien criticado como en las cadenas más de derecha, Fox News y esas cosas, porque él en su discurso, su primer discurso como León XIV, No dijo God Save America. habló en italiano, habló en latín y habló en español. Mi gente latino, pero no habló en inglés. No dijo nada en inglés, nada. Y eso a los gringos no les gusta. Porque ¿cómo? Además que ellos no tienen la palabra estadounidense en su idioma, entonces ellos dicen el papa americano, el primer papa americano. No, ese fue Francisco, Sí. porque es de Latinoamérica. ¿Y cómo se diría, para no decir americano? No tienen Eso. una palabra, ese es el tema. O sea, técnicamente puedes tomar el camino largo y decir como persona de los Estados Unidos. Es como decir, the first pope from the United States, el primer papa de los Estados Unidos. Pero les da paja. Entonces, como ellos dicen que ellos son Americans y son los únicos Americans, como, no. Pero sí, este hombre, él se llama, es Robert Francis Prevost. Sí. Y me lo aprendí, no sé cómo me lo aprendí tan rápido, pero El Proust. sí, que fue, y lo eligieron rápido, encontré yo. Bueno, No, todos no. los análisis hablaban de eso, que todo iba a llegar prácticamente como al viernes. Se escogió el jueves en la segunda votación. Entonces cuando fue humo blanco, y así, wow. Fue raro, sí, nosotros estábamos acá, de hecho, porque bueno, nosotros estamos en la misma zona horaria, entonces yo estaba como en el horario de ellos. Y claro, fue la votación de las 5 de la tarde, si no me equivoco. Sí.
Y claro, mi José estaba como durmiendo siesta y yo como, ¡ay, papa! Los más católicos, nótese. Entonces, como que, y cuando sale, claro, lo veo, no entendí nada de lo que dijo el tipo, ¿cachai? Era como, ¿ya a quién eligieron? Y ahí cuando sale como la persona explicando, sí, eligieron a este, el gringo, y me asusté porque había otro gringo. Que era brígido. El gringo que tú decís, chuta, como que era el que se bancaba a Trump, que como el gringo medio fascista. Entonces uno decía, chuta, no. Entonces, no, pero era es que viste, ni lo contaron como gringo. Es que eso cuando hablaba era como, y el papa peruano, esto es nacionalizado peruano, es para los nuestros. Y cachaste que en un momento salió como un experto en el Vaticano que decía que Chomali era una opción. Sí, era un español de la ABC. Terrible. Voy a ser súper honesta, yo no hubiera estado contenta con eso. Es que, bueno, Chomalillo tampoco no me lo acabo mucho en general, pero imagínate un papa chileno. Algo que tengamos así, solamente un weón, como en el mundo. Cacho, chileno. No sé si estaría tan contenta, entonces tengo que ser súper honesta. No sé si, es que ¿sabes qué me pasa con el tema del papa? Que siento que es una figura, que si bien es una figura, es un líder religioso, al final igual es una figura política, ya lo hablamos también cuando hablamos de la muerte del Papa Francisco. Es una figura política, es una figura con influencia, se le pregunta sobre los temas sociales, entonces no sé si quería cargar con lo que podía o no podía decir un papa chileno. Me explico. Porque sí, al final igual te termina representando de alguna forma, a pesar de que no, sí. O sea, el Papa Francisco era el Papa argentino. Y siempre se manejó así, como con tanto la idiosincrasia y la misma relación. Por ejemplo, la relación con Milei, como era, le decía zurdo hijo de puta. No, que estamos con cosas. Pero con un papa chileno. Mira. Pero bueno, Chomalí no iba a salir. Ya todos decían así como, no. Era el candidato del papa, pero era porque uno puede decir que su candidato es Jaime Mulet y no va a pasar absolutamente nada. Sí, pero en fin, que este hombre nacido, él es de Chicago, pero peruano por opción. Que obviamente tiene sus controversias también, tiene sus opiniones controversiales, pero al final marca de todas formas una continuidad, se podría decir, de Francisco, a pesar de que igual tienen formas distintas y se notó desde el momento uno con cómo él decide aparecer ante el público. O sea, no olvidar que Francisco cuando él aparece de blanco y con su cruz y estaríamos. Y ahora León XIV aparece de nuevo con toda la parafernalia. Bueno, eso es lo otro, eso no era todo. Fue como la sotana. Porque hay algunos que se ponen unos gorros gigantes. Pero yo el gorro ya no se usaba. Porque, por ejemplo, yo busqué las fotos de... Benedicto XVI y Juan Pablo. De Juan Pablo, primero y segundo. ¿Ya? De Pío. ¿Ya? Y de Benedicto XVI. Y él ya no se usaba para asumir. Para su primera aparición, así. Igual me parece muy increíble como toda esa situación. ¿Y sabéis quién estaba en el público ese día? Bueno, sé. No te cae bien. No, alguien famoso. Ya. Sí, Harry Styles. Harry Styles. Si usted no sabe esto, si usted no es fanático de Harry Styles, yo le cuento que Harry Styles lleva ya bastante tiempo sin sacar ni una wea. Y ya a las fanáticas las tiene un poquito estresadas, oye. Porque además se le ha visto haciendo de todo menos trabajo de músico. Al weón un día se le ve corriendo una maratón en Tokio, haciendo yoga en un parque, se le vio en Berlín, anduvo en... Y la cosa es que resulta que aparece ahí en el público esperando al Papa. Yo quedé para adentro, fue como...
Es como este meme de tu amigo desempleado un jueves a las 2 de la tarde. Literalmente Harry Styles, tu amigo el desempleado. ¿Cómo? Así que el Papa hizo su primera aparición frente a Harry Styles en persona, para que usted lo sepa. Es el sumo pontífice frente al sumo pontífice. Exacto. Ojalá esto haga que Harry le venga la señal divina y que se ponga a trabajar y haga algo. Estaremos atentos a esas informaciones y lo comentaremos, por supuesto, acá. Bueno, nos trasladamos a Chile, que las cosas tampoco están mejor. La información más importante un poco de esta semana es el caso Procultura. Caso que hablamos en su momento, sobre todo por la relación con el caso Fundaciones y todo lo que se viene manejando con el tema de los gobernadores. Que es una lista efectivamente donde dineros de las gobernaciones se trasladaron a fundaciones que no estaban lo suficientemente preparadas para poder realizar los cargos, o no se realizaron las actividades que se prometían realizar por montos sumamente altos. Entonces está el caso Procultura, donde tenemos que estaba relacionado con 7 gobernaciones a lo largo de todo el país, principalmente 3, que es la de Antofagasta, que es la primera que se realizó, porque sobre todo cuando se contrataron personas que trabajan en el Serviu de Antofagasta, de vivienda de Antofagasta. Entonces ahí ya tenemos un delito porque efectivamente estaba haciendo contratos dentro del Estado. Ya vimos lo que pasó con la casa de Salvador Allende. Después pasó con la gobernación de Santiago, que también tiene una relación, producto de que el gran personaje un poco de todo esto, que vamos a conversar sobre él, que es Alberto Larraín, fundador de Procultura, tenía una muy buena relación cuando era alcalde de Peñalolén con Claudio Rego. Entonces se hizo un trato directo para un proyecto de prevención del suicidio que se llamaba Quédate, con un monto de 1.600 millones de pesos. Entonces un poco se cuestionó esta relación de trato directo, sobre todo por unas relaciones interpersonales. Por ahora, ningún delito en ese sentido en el caso de Santiago. Sí podría haber algún proceso ilegítimo en el caso de Antofagasta, igual que también en el caso de Magallanes, donde también se interceptaron los celulares de el gobernador de la región de Magallanes. Y en la otra arista, que también es en Valparaíso, ya sobre todo con un traslado de dinero de Alberto Larraín a un ex candidato a Core y ex candidato a alcalde de Limache, que es Valvoltín. Entonces ahí es donde se habla de un financiamiento ilícito, en este caso la campaña de Valvoltín como alcalde de Limache a través de estos traspasos de fondos. Ok, entonces ese es como el arista Procultura. Después empezó un poco a profundizar respecto a todo esto con el aspecto más directo con la relación entre Alberto Larraín y el presidente de la República. Siempre se habló del caso Procultura, también como un personaje con Alberto Larraín, como alguien muy involucrado en el mundo del oficialismo, en el mundo del Frente Amplio. También salió en la lista de Procultura con Irina Caramanos, que había recibido dinero de Procultura, pero eso se terminó desestimando y un poco estamos por ese lado. Lo que sucedió esta semana es que en este caso de la investigación, el fiscal Cooper, que es el fiscal de Coquimbo, que también es un personaje un poco relacionado, y ahí donde un poco entra la crítica del Frente Amplio, está relacionado con 4 casos. El caso, en este caso, Procultura, el caso Sierra Bella, el caso China Market, que es el del empresario chino con Carol Cariola, y la compra de la casa de Salvador Allende. Es decir, las grandes aristas que afectan al oficialismo. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero creo que ahí hay algo como por designación del fiscal nacional. Todo el mismo fiscal está manejando estos 4 casos. Entonces, uno de las aristas del caso Procultura tiene una interceptación de escuchas telefónicas, donde el fiscal Cooper había solicitado la intercepción del teléfono del presidente de la República, Gabriel Boric. Principalmente por una conversación, que también fueron uno de los pinchazos telefónicos, donde hablaban una de las personas que tenía una deuda con Procultura, no deuda, para explicar mejor, Procultura tenía una deuda con una gráfica. Y Alberto Larraín dijo que no le iba a pagar ninguna cuestión porque se gastó toda la plata en la campaña de Gabriel Boric.
SIC. Entonces, estaba esa tesis por investigar al presidente por financiamiento irregular de la política, algo que desestimó el Tribunal de Garantía de Antofagasta. Pero, de una de las... Alberto Larraín tenía 3 teléfonos. 2 personales y uno que estaba con su ex esposa. Que era yo no confío en nadie que tenga más de un teléfono, perdón. Yo entiendo que a nivel laboral de repente uno tiene que tener como un segundo teléfono. De hecho, hubo un trabajo que tuve donde tenía otro teléfono. Pero ya 3 teléfonos me parece... Sospechoso. A tu nombre. Curioso. Porque, por ejemplo, ese teléfono no estaba a tu nombre. Ah, sí. Pues, ahí hay un factor también importante. Sí. Estaba a nombre de tu empleador, de la empresa en la que trabajabas. Claro, y se usaba de hecho solo con fines de yo mandándole spam a medios, porque te pueden me pegar que no eran medios. Entonces, hay un factor claro. Claro, pero tener, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, no sé, el presidente de la República probablemente tiene 2 teléfonos. Esperable que lo tenga. Pero no sé, yo ya de ahí para arriba yo encuentro que curiosito. Sobre todo porque ya igual ya es más fácil como poder dividir las cosas dentro de un mismo teléfono. No es como antes que... Pero en fin, esa era mi pausa comercial. Entonces, en esta escucha telefónica, que es interceptado en el tercer teléfono de Alberto Larraín, que estaba en propiedad de su ex esposo, que es Uneus. Y ahí es donde se escucha una conversación con el presidente que, surprise, surprise, como todos estos 4 casos que hemos conversado, se filtraron a la prensa. Se filtraron a la prensa estas conversaciones donde se habla de un poco, y con esto cierro la idea, con toda la importancia, con todo el conocimiento que tenía el presidente del caso Procultura. Que sabía un poco lo que estaba sucediendo, la importancia de Larraín dentro del gobierno, que incluso se hablaba que podía ser ministro de Salud y o de Desarrollo Social y Familia. Desarrollo Social. Y fue bloqueado. Por Isquia Siches. Entonces... Una visionaria Isquia Siches, ¿qué querés que te diga? El tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón. Yo debo decir que yo siempre he sido, guardando las proporciones, sí, no en todo, pero en gran parte, una defensora de Isquia Siches. Yo la banco. No era para ministra del Interior. Creo que ahí donde está ministra de Salud. Pero también siento que hay gente que borra la importancia que tuvo su rol en campaña, por ejemplo, y la importancia que tuvo para conformar el gobierno en un inicio. O sea, sí. Yo siempre defensora de Isquia Siches y me alegro que el tiempo le haya dado la razón por lo menos en algo. Es que eso, no era ministra del Interior. Creo que vocera de gobierno, espectacular. Ministra de Salud, ¿para qué decir? Ministra de Salud, ese era el cargo. Ese era el cargo, pero ministra del Interior, creo que ahí se escapaba un poco su área de expertise, doctora. Pastelero, tu pastel. Entonces lo bloqueó esto y la gran cuña que salieron en los medios de comunicación es una inseguridad de Boric que pasaba que Alberto Larraín me entregaba todos los proyectos diciendo como yo hablé directamente con el presidente de la República y le encanta mucho este proyecto. Claro. Y él, al final, yo creo que a Boric le pasó algo que es algo que nos pasa, y yo me puedo sentir muy identificada con el presidente en esta capacidad, que nos pasa a la gente que hablamos mucho, que se nos olvidan las cosas que dijimos. Y entonces, como que él mismo está como, yo no me acuerdo. como quizás le dije algo, pero no sé. Puede ser, porque, y además, un poco él menciona, que es que hace mucho rato no tenemos contacto, como desde ese momento, como yo hablé con él, lo bloqueó Isquia, pero de ahí un poco en adelante no ha habido ninguna relación. Y además, sobre todo, donde está el gran espacio de esto, que es que todas estas platas, porque también hay otros miembros del Frente Amplio relacionados, por ejemplo Gonzalo Vinter, por ejemplo, y Diego Ibáñez, va un poco con este movimiento, pero los dineros de campaña, por lo menos de Boric, no ha salido nada. Por ejemplo, lo que publicó Zipper era que la persona que habló con Larraín por la imprenta, que es una deuda muy alta, no, aquí tengo el tema abierto, son 41 millones. La empresa que se llama Andros Gráfica,
trabajó para la campaña de Boric. Y eso es lo que publicó CIPER. No, ni ninguna de decir que Procultura está directamente o entregó o factura o todo este manejo, sobre todo teniendo en cuenta que el tema del financiamiento ilícito de la política ha estado muy en vista en general. Ya un poco lo sabíamos, ya sabemos el tema de los aportes, el tema del financiamiento. Entonces es muy extraño que esto todavía no salga para decir efectivamente poder enjuiciarlo. Eso ya lo dirá la justicia, pero está sucediendo todo esto. Y ahora sí, con esto cierro. Tenemos que la UDI y Renovación Nacional fueron a la Contraloría para un poco señalar que se hiciera una investigación para que el presidente transparentara el tema del manejo de sus dineros en su campaña a partir de esta escucha telefónica que, de nuevo, es muy poco el sustento, lo dijo ya el Tribunal de Antofagasta, para poder un poco iniciar una investigación, en este caso por financiamiento ilícito de la política. Eso es lo otro, y esto creo que es algo que tanto gente muy defensora del gobierno como gente muy detractora del gobierno no tiene muy claro. Esta conversación no fue un espionaje al presidente de la República. El presidente de la República no está siendo investigado. Esta conversación fue una escucha autorizada legalmente por el tribunal, pero nunca fue con intención de grabar al presidente. El presidente llamó ahí, esa es la... tocó, por así decirlo. Ahora, y a mí me pasa, y esto es algo que él mismo lo dice al inicio de la conversación, porque contestan, se saludan, ¿cómo estáis? Y Josefina Neus le dice... en un honor a la confianza y a tu rol voy a ser honesta. ¿Puedo en este espacio? Es un espacio protegido, no está siendo grabado. Y él, en vez de decirle, no, ¿cómo se te ocurre? Le dice, no tengo idea si está siendo grabado. Le dice, no sé si está siendo grabado, pero yo creo que no hay nada que esconder. Y ella dice también como, sí, la verdad, a mí también me da lo mismo. Entonces, siento que lo que yo he visto, sé que The Clinic publicó la conversación entera, excepto como los momentos, que esa es otra cosa que quiero comentar muy a la pasada, pero porque me dio risa, excepto como las partes tachadas, porque son sensibles para la investigación, asumo. Y si uno la lee, más allá del titular, que es justamente esto casi como de no sé qué pasó, la conversación es muy... no tiene nada. Son ellos pelando más que nada. Como si uno la lee entera, como que son ellos reflexionando como de cosas que pasaron y ella pelando pero con todo, así como estamos aquí en presencia de una personalidad psicopática que ha cometido muchos errores, no sé qué. Es un desahogo al final. Ahora, aquí también hay muchas conversaciones que tener. O sea, por ejemplo, no sé, yo he leído como desde versiones alteradas que están escritas con la misma tipografía, entonces parece que fueron pantallazos. En cuentas de Twitter, por ejemplo, de Instagram, se han difundido como si fueran reales, de Boric casi que asumiendo delitos. Y otras que son criticando por esta parte donde ella cuenta de que falleció un funcionario de Procultura. Y cuenta que falleció porque no le pagaron las cotizaciones y no pudo hacer sus controles de salud. Y Boric le dice, ¿se murió ahora? Y ella le responde, ¿se murió anoche? Sí. Y ahí sale Boric y ponen tachado, porque ahí había algo. No es que Boric haya respondido tachado, es que había algo. La cosa es que esto se está difundiendo y hay gente diciendo que esa fue la respuesta de Boric. Y es como... abran las escuelas, ¿cachai? Entonces, no sé. Yo encuentro que de por sí, porque también he visto mucha crítica de cómo se graba una conversación, y es como... mi gente, es también algo que... como... sobre todo en un caso como este, esto no es espionaje, no es como... no, es una escucha autorizada por un tribunal. Y obviamente no se le avisa a las personas porque se consigue en otro celular. ¿Cachai? Ahora, a mí me sigue pareciendo grave que esto se filtre en la prensa. Punto 1. O sea, Fiscalía tiene más problemas que los grupos de WhatsApp del Frente Amplio. Y eso es mucho decir. Porque, oye, ¿qué onda? Todo lo que pasa por Fiscalía termina en La Tercera, el Clinic.
Yo sigo insistiendo aquí el rol del fiscal. Del fiscal Cooper. Del fiscal Cooper. Pero, por ejemplo, claro, aquí entramos en distintas cosas. Por ejemplo, yo sé que se habló, y lo vi de hecho porque lo vi en las historias de uno de los hermanos del presidente, de Tomás Boric, que esta es una conversación no con una psiquiatra, con su psiquiatra. Y ahí entramos en otro terreno, que es un poquito... Pero a mí me pasa que yo no soy una persona que crea que nada tiene que filtrarse. O sea, porque hay gente que al tiro te sale como, no, nada debería filtrarse a la prensa. Muchas de las cosas que nos hemos enterado, muchas investigaciones a nivel, no en Chile ni siquiera, como si hablamos, por ejemplo, de cosas como el caso Watergate y todas estas cosas que nos hacen estudiar en las escuelas de periodismo. Dominga, por ejemplo. Para mí creo que es el... Si nos quedamos en Chile, como el nivel del caso de los audios también tiene que ver con que llega a la prensa. Porque si no llega a la prensa, se estanca. Sí. Pero también es de nuevo, ¿qué cosas se filtran y con qué intención? Porque hay una intención. Entonces, por ejemplo, cuando íbamos al caso audio, yo encontraba muy relevante que se filtraran las cosas donde estaban hablando de cometer delitos. Pero después tenía conversaciones como esa donde hablaban que Evelyn Matei estaba rica. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces yo leía gente en Twitter decir como no, que se filtre todo, que caiga y que tenga que caer. ¿Quién cae con esto, loco? Es que... A mí me pasa que además es el framing, porque esta misma conversación con un titular distinto y un lead distinto, lo que te da es inocencia del presidente. Pero el framing que se le dio es otro. Es como el presidente sabe algo. Cuando te está diciendo explícitamente, no me acuerdo. Es que eso, como no me mojaría, que creo que ahí donde está un poco también como figura de Boric, como persona. Es decir, puede ser, así como no es de mala fe. Es decir, como yo no lo haría de forma ilegal. Eso, yo no haría una ilegalidad. Pero además que sí. Y además... Eso. Y lo dice así. Como... Entonces creo que también aquí es donde está como la crítica a todo esto, en el sentido de no tampoco explicar bien la noticia. Y creo que ahí es donde está un poco el tema. O sea, como ¿por qué Procultura es tema? ¿De dónde viene Procultura? Porque es como esta fundación fantasma que prácticamente como controla todo. Por ejemplo, yo sí encuentro relevante, y creo que para mí lo más relevante de toda esta conversación, que Larraín iba a ser ministro, iba a entrar en el gobierno. Y creo que ahí es donde está un poco un foco preocupante. Es decir, como, oye, ¿sabéis qué? Una persona que hace gestiones posiblemente fraudulentas que se están investigando, podría haber tomado un ministerio como el caso del Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud. Creo que... Sí, yo lo que entiendo de la conversación es que era Mideso. Que él como que le dijo a la ex que podía hacer o salud o desarrollo social, pero Boric le dice en la conversación, no, era Mideso. Eso. Y claro, como, es que ese es el tema, y esto también es algo que se le ha leído también incluso a gente de derecha, que te dice como, y que esto llega a ser raro porque Procultura es una fundación seria. No es como Democracia Viva, ¿cachai? Que tú buscabas y era como, ¿y estos hueones qué hacen? ¿Cachai? Como que... Y como que veías sus proyectos y decías como, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cachai? Pero tú, con Procultura es otro el caso. O sea, Procultura trabajó, por ejemplo, con la Gobernación Metropolitana, tenían proyectos de salud mental. El mismo presidente dice en la conversación como, yo a la Irina la vi trabajar, ¿cachai? Yo conozco gente que colaboró con Procultura como en calidad como de voluntarios y cosas así, y hacían cosas. Entonces, como que eso es lo raro de este caso en particular, pero no es imposible. Ese es el tema, como que no es imposible. No, yo no pondría la mano al fuego por nadie, por más que el loco se viera así, serio, ¿cachai? Pero ese es el tema, como que tú decís como... O sea, hasta el mismo Boric le pregunta a la ex como... ¿Esta cuestión en verdad existía? Como porque yo vi a la Irina trabajar, pero como que ahora están saliendo estas cosas y... ¿Qué onda? ¿Cachai? Es que ahí donde también creo que va
Como cuando se habla, por ejemplo, de corrupción, cuando se habla de como financiamiento ilícito, el objetivo de esto. Por ejemplo, uno de los focos también más grandes que se tiene, que son cosas que pueden pasar, que es que Procultura está muy relacionado con el mundo del Frente Amplio y aumentó considerablemente los fondos que se ganó desde que Boric está en el poder, por ejemplo. Pero también tiene una relación con, y creo que aquí donde hay algo que no se ha conversado, porque salen efectivamente la UDI, sale sale también el Frente Amplio, salen todos, un poco a decir, vamos a ir con tolerancia cero con la corrupción, y no estamos ni ahí con la corrupción, pero no ha salido ni una norma, ni un proyecto de ley, ni ninguna weá, efectivamente para poder reformar las gobernaciones regionales. Son gobernaciones que, efectivamente, las primeras que fueron escogidas fueron del mundo del oficialismo. Pero aún así, después de que la gran caja pajadora era la de la Araucanía, que era, oh, sorpresa, la única que tenía la derecha, generaba todo este flujo por vacíos legales, por cosas que no están normalizadas, por cosas que no estaban restringidas. Por ejemplo, los acuerdos directos. Puede ser que 1.600 millones sea mucha plata para Procultura, pero es un porcentaje muy poco para la cantidad de plata que manejan las gobernaciones. Puede ser que efectivamente no esté bien por tema de relaciones directas. A mí no me parece. Como sean 1.600 millones entregados así de una, así como directamente a Procultura, por una relación que tengo una relación anterior con Orrego y Larraín, puede generar sospecha, absolutamente. ¿Es ilegal? No. Pero sí es un vacío que nosotros tenemos que conversar y decir, esto está bien, esto está mal, corresponde, no corresponde. Pasó en la municipalidad de Maipú, pasó en la municipalidad de Recoleta, pasa en un montón de municipalidades. Y como que salimos todos a sacarnos la foto contra la corrupción, contra el delito, pero nadie hace absolutamente nada. Y creo que aquí es donde está uno de los grandes problemas del caso Convenio. Que si bien los huevones están en prisión preventiva y entrando y saliendo y toda esta vuelta grande, creo que hay que sentarse a decir cómo presentemos proyectos de ley, restringamos esto, veamos aquí, veamos allá, porque no se está haciendo absolutamente nada con esto. Solamente se va a la Tribunal Constitucional y a la Contraloría y veamos lo que pasa. Porque cuando hasta ahora ninguna ilegalidad. Sí, a mí me pasa con estos casos eso mismo, que es como que siento que todos hablamos del tema y los políticos mismos vaticinan con esta cuestión, pero efectivamente no hacen nada, de ningún lado. Es lo que, por ejemplo, yo siento que estas cosas deberían, y las pocas cosas que se han hecho igual han venido del oficialismo, que son los más afectados en esta situación, porque justamente las fundaciones que más ruido han hecho, a pesar de que, por ejemplo, la gobernación más involucrada era la única que tenía la derecha en el periodo anterior, que es la Araucanía, con eso estamos todos piola. Pero como que no sé, a mí me pasa que ya la UDI, Republicano y RN van a pedir que se investigue al presidente. Oye, y si aprovechando que tenéis gente en el Congreso, no así como cosas ahí, digo yo. Como será mucho pedir, porque, claro, esto mismo que decís tú, como todos hablamos de esto, y los proyectos, y las leyes, como que... Por ejemplo, algo muy clave, y creo que, y aquí de todo, es que los diputados que están desaforados siguen recibiendo su sueldo. Catalina Pérez sigue recibiendo su sueldo. Ojeda sigue recibiendo su sueldo. Y es decir... Weón, es como no estás haciendo tu pega porque estás siendo investigado. Estás en una investigación. En el caso Democracia Viva y Ojeda en el caso que su hijo destruyó su celular así, mágicamente. Por la relación del Partido Republicano con la gobernación de la Araucanía. Entonces... Es que es rarísimo, porque como que a todos nos importa, y ¿sabéis qué? Me da rabia, porque es como, es año electoral, como, por último, finge que te importa, ingresa un proyecto con esta wea. Pero no, estamos haciendo puntos de prensa, tiramos cuñas, tiramos tweets, y estaríamos. Entonces yo creo que aquí, o la derecha, me carga este dicho porque encuentro que igual tiene raíces machistas, pero filo, o la derecha se pone los pantalones e ingresa ellos un proyecto, ingresan ellos cosas, o que el oficialismo también tome la iniciativa
y lo hagan ellos. Y sea no me importa que a la gente que están investigando es gente cercana a mi sector, ¿cachai? O sea, que caiga que tiene que caer. Que ese además ha sido el discurso del presidente. Este ha sido un discurso desde el minuto 1. Yo me acuerdo, sale Democracia Viva y una de las primeras cosas que dice el presidente y todos sus cercanos es que caiga quien tienen que caer. Vamos. Entonces, ok, si ese es el caso, aproveche. Por último, insisto, por último que el impulso sea porque es año electoral. Y esto te puede ganar votos. ¿Cachai? O sea, como porque yo, por lo menos como ciudadana, como que igual me da lata estar leyendo todo el rato como declaración para allá, declaración para acá, y cero acción. ¿Por qué no? Pedir que se investigue al presidente cuando la conversación misma te da a entender que el presidente no tiene nada que ver. Pedir que se investigue al presidente no es acción. ¿Cachai? O sea, es show. Es tan show como esa acusación constitucional a Piñera en el último tramo del gobierno de Piñera. O sea, que todos sabíamos que se iba a caer en el segundo trámite, pero fue un show. O sea... Es que pasa que yo creo que aquí es donde también es... Es un punto político. Eso, y además, por ejemplo, yo la acusación de Piñera, yo en cierto punto la defiendo, en el sentido de que había responsabilidad de él. Como hubo acciones que llevaron a que efectivamente que era la tramitación ambiental, que solamente la puede aprobar el presidente, que estaba relacionado con un negocio, directamente relacionado con él. Pero acá, y creo que aquí es donde también está el factor dentro de todo, que es que hay una investigación. Aquí hay, efectivamente, la fiscalía está trabajando. Y ahí es donde se van relacionando, porque por ejemplo, la investigación de la casa de Allende, y se sacó una conversación por la casa de Allende por Procultura, que era la conversación entre Crispi y su mamá, que era donde hablaba de que Allende le había pedido hasta el portero que por favor como apurara la tramitación de esta cuestión. Y eso era por el caso Procultura. Entonces aquí hay una investigación, y ahí es donde va la diferencia, la separación de poderes, de decir cómo dejemos que la justicia funcione. Por supuesto, yo soy ciudadano y si encuentro sospechoso que justo el mismo fiscal esté teniendo las mismas cuatro aristas relacionadas con el gobierno, que aquí es donde sale el Frente Amplio. Como tampoco fiscales, oye. Eso, como si bien puede ser de confianza, pero, por ejemplo, ahí donde hay un punto que es algo que me gustaría preguntarte, Bárbara, que es esto de concepto de la persecución política. Que es que el Frente Amplio sacó un comunicado señalando que estas filtraciones y estos como un poco daño que se le está haciendo al partido es un punto de persecución política en su contra. Entonces, como no sé si persecución política, yo un poco lo dudo, pero sí creo que debería haber, por ejemplo, una norma o una conversación en relación a cómo se asignan los casos a los fiscales. Porque, de nuevo, coincidentemente, los casos que tenemos filtraciones de conversaciones son de la misma Fiscalía de Coquimbo, son de los mismos casos que está relacionado al fiscal Cooper. Entonces, como no sé si se habla de reasignación, si se habla de conversación un poco a nivel un poco más macro, porque Cooper es de relación, es como es de confianza de Valencia. Pero fuera de eso, ¿hay persecución política en esto? Yo, siendo súper honesta, yo no creo que sea persecución política. Creo que tenemos que también ser cuidadosos con los términos. Los términos tienen un significado, tienen una carga. La persecución política es algo muy serio, muy serio. Pero sí creo que... Me corrijo. Vamos a decir. Es estrategia de espionaje con fines políticos, no es persecución. Sí, ya. De nuevo, también creo que no. Pero para no cagarla. No, sí, lo entiendo. También creo que no. No creo que sea una cosa así, creo que tiene que ver con otras cosas. Sí creo que es raro. Es raro y creo que, ya, si se te filtra una vez, ok. Se te filtran dos, empezaría a mirar, se te siguen filtrando, oye, ya, ¿cachai? O sea, ahí ya casi pareciera de que hay filtración con autorización de fiscalía. No quiero acusar a fiscalía de algo así, pero ¿cómo se te filtran tantas weas, cachai? Como que no tiene sentido, creo yo. Como ¿cómo no hay más cuidado en estas cosas? De nuevo, es como cuando se filtraban conversaciones enteras de chats del Frente Amplio a la prensa, que tú decís como,
¿cómo hay alguien filtrando? Ahora, Fiscalía parece ser el foco, porque, ¿qué onda? Ahora, yo también he visto que se está publicando como la foto, nombre, todo de los colegas que escriben las notas o los reportajes al respecto. Eso encuentro que está pésimo, oye, como, sorry, también es su pega y no olvidar que el mismo gobierno llegó con el discurso de que la prensa tiene que incomodar el poder. ¿Estoy yo de acuerdo con el framing que se le han dado a esos reportajes? Cero. ¿Hay cosas que yo no hubiera publicado porque no aportan en nada? Sí. Pero de ahí a casi que andar doxeando periodistas me parece... No lo ha hecho ninguna cuenta oficial, nadie importante, así que estamos bien, pero yo lo he visto ahí rondar en redes. No sé, creo que de que hay un problema en fiscalía, hay un problema en fiscalía. Y yo creo que cualquiera te lo tiene que reconocer. O sea, el que diga que no, está mintiendo. Porque, ¿cómo es posible que todo, y además estas causas, que son causas delicadas, recordar que este no es el primer chat que se filtra, o sea, no es la primera llamada, pero se le filtraron chats de Catalina Pérez, por ejemplo. Chats en los que se daba a entender que ella había sufrido un aborto, por ejemplo, cosas así, serias, que en qué aportaban a la investigación, qué aportaban en que el público lo sepa, porque tiene que haber un aporte también. Y no lo hay. Pero de ahí hablar de que hay o persecución o espionaje, recordemos, esta conversación no se grabó porque se esté pinchando el celular del presidente. Que se intentó. Sí, y se rechazó, porque hay protocolos para esto, como se pidió autorización para pinchar un número de celulares, y se aprobaron algunos, se rechazaron otros. Y obviamente no es algo que se avise, o sea, no es como que te vayan a llamar y te vayan a decir, hola, sí, ¿sabe qué? Por mandato judicial vamos a estar grabando sus llamadas telefónicas. Así no funciona. Como es algo legal. Sorry, te guste o no te guste, ¿cachai? Y una lata que justo, porque es que ya llega a ser chistoso, porque fue justo que el presidente llamó a Josefina Uneus. Como, yo también creo que de repente ya nos metemos en mucha paranoia, como, chiques, hemos visto demasiadas películas de espionaje, parece, porque, ¿cachai? Pucha. Es que se hay que tener suerte también. Sí, creo que además, aquí donde va todo, sí. Es verdad que Alberto Larraín tiene alguna relación con el presidente. Sean amigos, sean colegas, sea lo que sea. O como este punto que también se generó que, no sé, como que esta conversación que era con su psiquiatra. Pero fuera de todo, es una conversación también de cercanos. Dentro, como, podía haber una interceptación, puede ser. Claro, ahora, me dices que en esta conversación el presidente habla de, por ejemplo, sus problemas de salud mental y se publica, eso es ya peor. Eso es para demanda. Peor, eso. Es como algo más problemático. Sí. Pero, por ejemplo, también, y creo que aquí donde también va lo estratégico de todo, es filtrar las conversaciones a la prensa, te da señal de que todos están vigilados, por así decirlo. Nos puede pasar esto. Entonces, por supuesto, no hacemos las cosas que hacen en Estados Unidos y hacemos cosas que se hacen en otros espacios de ciberseguridad, que si no otras plataformas donde esté todo más cerrado. Porque, por supuesto, te voy a cuidar, te voy a proteger, como sea la conversación que sea. Entonces, si por ejemplo tenéis conversaciones por WhatsApp, tenías conversaciones telefónicas. Estamos en los tiempos donde Telegram está haciendo súper con el cuidado de la seguridad y el cuidado de los datos y todo. Entonces hay plataformas donde uno efectivamente no puede entrar con nada. Entonces si vemos que está haciendo todo filtrado a la prensa y sabemos que todo se puede filtrar a la prensa, te voy a resguardar más. Y creo que ahí donde está también creo que un problema de lo estratégico de esto. Sí, como que no sé quién gana con esto. Siendo súper honesta, el medio porque tiene más clics en ese momento, sí, maybe. Sí, yo creo que sí. Pero ¿qué gana la fiscalía? Nada. Al final,
Siento que todo muy, no sé, me parece, porque también eso es lo otro, después cuando tú dices, como no me parece que se filtren estas cosas a la prensa, siempre sale el que se las da, de que sabe más de periodismo, a decirte, ay, pero todas las cosas importantes han sido... Sí, las cosas importantes, tú mismo lo dijiste. Como que no me podéis comparar una filtración donde pusieron cosas tan nimias como que él le está pidiendo el número de teléfono de la abogada, porque eso está. No sé, por ejemplo, yo insisto, estoy muy de acuerdo contigo, la única parte relevante de toda esta conversación es el presidente diciendo, chuta, y yo casi lo pongo de ministro. Esa es la parte que yo creo que es importante de toda esta conversación. ¿Era necesario filtrar las 9 páginas de conversación? Eso mismo iba a decirte, que también es la forma. Como Boric 2 puntos. Como, de nuevo, lo narrativo del periodismo también es una gracia. Sí. Entonces, no sé, como que a mí también lo que me dice una conversación como esta, que esto sea lo que decían publicar, es que realmente no le encontraron nada más que involucre al presidente. Porque si encontraste algo más jugoso, no salís con esto. No salís con esto. O sea, pero no sé, no encuentro... Me da una lata porque, de nuevo, no digo que los casos de corrupción no sean importantes. Por supuesto que son importantes. Pero que en vez de hablar de cosas quizás más urgentes, ahora vamos a estar hablando de esto. Entonces, porque de nuevo, yo sé que se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, pero hay sectores políticos que parecen no saber hacer eso. Entonces... Y un poco también, como volviendo a lo que decía ahí antes, que es la importancia de los medios de comunicación. Si le dais 20 minutos a esta weá, porque si decís como ya, esto es lo relevante, entonces vaya a juntar a diputados distrito 10 del Frente Amplio, diputados distrito 14 de la derecha, a conversar en un matinal, a despotricar contra esta conversación que no es nada. Que efectivamente decir como ya la designación de roles ya no se consiguió. Y entonces desde un punto político, como conversación de cómo se está manejando la política ahora, esta conversación no es nada. De relevancia pública, un poco de lo que conversamos. Pero, por ejemplo, no se hace nada respecto a eso, a los gobernadores, respecto a cómo el manejo de las platas del Estado. Porque, señores y señores, usted que está escuchando este programa en su casa, es su plata. Es su impuesto. Creo que aquí donde también hay un punto de decir como indignémonos no porque nos están cagando. Que se siente un poco esta conversación. Así como, no, este está cometiendo ilegalidad. Y es como más que como en la persona ahora, es la persona que puede ir más adelante. Porque si esto no se corrige ahora, después se puede efectivamente una persona con peores intenciones, con peores formas, efectivamente llegar y poder aprovechar este hoyo gigante. Entonces, como no es un punto de decir, oigan, esto es malo porque es malo. No, es malo. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestra declaración de renta, nos pasan una boleta correstándonos un 19%, que va a ir efectivamente a que se financien cosas correctamente. No digo que, por ejemplo, se tengan que gastar 1.500 millones para un programa de prevención del delito. Y que puede ser muy bueno. Pero podría haber otro mejor, con menos plata. Porque de esa es la gracia de las licitaciones. Esa es la gracia que llamamos este sistema subsidiario, donde nosotros lo trasladamos a este mundo a los privados. Y no que el Estado se haga cargo concretamente de todo. Uno puede estar de acuerdo, puede creer más o menos, pero es el sistema en que un poco hay que ir. Entonces hay que echarle un ojo a eso y conversemos de las cosas que importan. No, y a mí una rabia que siempre me da, y esto lo digo como alguien que fue voluntaria en una fundación también, es que buena fundación. Cosas... ¿Ah? Importante. Es una fundación que funciona. Y creo que por eso, una fundación. A lo que voy con eso es que todas estas cuestiones hacen que las fundaciones que trabajan, que en Chile no son pocas, gente, muchas de las cosas que ustedes ven y disfrutan y hay fundaciones detrás. Fundaciones que se sustentan como pueden, que tienen voluntarios, que hacen movidas como se las sacan de donde pueden. Porque hay muchas cosas que el Estado no cubre y esas son las cosas por las que nacen fundaciones. Y todas estas cosas ponen el trabajo de esas fundaciones cuesta arriba. O sea, yo me acuerdo cuando sale recién lo de Democracia Viva, o sea,
una anécdota. Yo me acuerdo una vez fui a un evento de otra cosa y escuchaba gente que yo sé que trabaja en fundaciones que evitaban decir la palabra fundación. Hablaban de organización, de ONG, porque estaba, o sea, la palabra fundación ya levantaba alertas. Entonces al final esa es una rabia que me da a mí, que es como, que es lo mismo que cuando gente con la que yo estoy alineada políticamente se manda una cagada, es como, pero weón, ¿qué es eso? Que es como, al final por culpa de gente que ya sea porque es tonta o porque es mala, o porque es tonta y mala, que ya pica struggle, como uno puede ser tonto y malo, pero ya terminan pagando a personas que hacen su pega bien. La misma gente que trabajó en Procultura. O sea, porque Procultura sí era una fundación que trabajaba, que hacía cosas. O sea, la misma Irina, que ya fue, ya, como los tribunales ya dijeron, Irina no tiene nada que ver. Como la misma Irina trabajó en esa fundación y terminó pagando costos. O sea, estuvo meses siendo arrastrada por la gente, por la prensa, para que después salieran los tribunales a decir como, no, y la siguen arrastrando porque el desmentido, el perdón y esas cosas nunca llegan más allá que las mentiras o que las noticias tendenciosas o que la noticia mala en general. Y ya fue. Entonces, esa es una rabia que me da, porque al final, insisto, hay muchas fundaciones que trabajan por cosas muy importantes. Los mismos principios de Procultura eran cosas importantes. Y por andarse cagando al Estado. Y cagarse al Estado es cagarse a la gente. Como por favor dejemos de hacer esta división entre la gente y el Estado. Como la gente también es el Estado. Como todo es el Estado al final. Entonces, la cuestión, lo mismo cuando uno hace su declaración de renta, uno puede ver a dónde se fueron sus impuestos, por ejemplo. Entonces yo en vez de, porque yo he visto a mucha gente cuando, por ejemplo, un diputado o un asesor hace algo con su plata, su sueldo, salen con, está haciendo esto con mis impuestos. No, es su sueldo, hay una diferencia. Ahora, si se usaban platas fiscales para hacer eso, por ejemplo, o me carga tener que decir nombres, pero no importa ya. Una persona que es asesora de Frente Amplio, que yo creo que mucha gente ha escuchado su nombre, fue candidata a distintos cargos de elección popular, Rodri Mayá. Sí. Fue a este concierto gratuito de Lady Gaga en Brasil. ¿Por qué le importa a usted esto? Exacto. La cosa es que va y hay gente, entre ellos Gamba, pseudomedio, todos sabemos, que publica que él se fue con nuestros impuestos, básicamente. Tú lees ese titular y que hay como cresta, ¿cachai? Pero pues lo lees bien y no, era su sueldo. Que sí, su sueldo sí se hace con nuestros impuestos, pero ya cuando llega a su bolsillo es su sueldo. No es plata fiscal. Eso no fue a un congreso de asesores en Río de Janeiro y aprovechó. Sí, no. El pasaje no se lo pagó el Estado, se lo pagó él. ¿Podemos estar en desacuerdo de cuánto ganan los asesores? Por supuesto. Yo voy a ser la primera en alegar, porque efectivamente me parece que los asesores ganan mucha plata. Sí. Me parece que los diputados, que los parlamentarios ganan mucha plata. Sí. Pero una vez que esa plata está en su bolsillo, es su plata. That's it. Pero esos fondos que se dan a través de las licitaciones, esos sí son sus impuestos. Esa sí es nuestra plata. O por ejemplo, cosas que pasó con... Creo que también fue Ojeda, no me quiero acordar bien pero hubo un diputado, no me acuerdo si fue Ojeda, que era que su esposa usaba la tarjeta para cargar benzina. Para cargar benzina en un vehículo particular. Entonces, como efectivamente ir a buscar a los cabros chicos del colegio con la tarjeta que se usa para que los parlamentarios, por ejemplo, se tengan que trasladar de ir de Valparaíso o, por ejemplo, a Rancagua, si es que un diputado de la zona, do it. Ya, bien. Pero que lo usen personas particulares, ahí es donde está su plata, efectivamente, señores y señores. Por eso, por ejemplo, se tiene que discutir el sueldo de los parlamentarios. Por ejemplo, Franco Parisi, ¿no? Siempre se que bajarle los sueldos al organismo público, pero ¿quién va a votar por Franco Parisi? Así que ese es el tema. Nosotros no.
No. No vamos a decir por quién votamos todavía, pero por Frank Parisi, no. Pero eso me pasa, como que siento que podríamos estar hablando de estas cosas y nos quedamos en debates chicos, como al final debates igual personalistas, como nos vamos, por ejemplo, contra Andrade. ¿Por qué? Porque Andrade es del Frente Amplio. Porque esa es la razón por la que nos fuimos contra Andrade, porque Andrade es del Frente Amplio. Entonces, es como sociedad me refiero. Nos vamos contra Larraín. ¿Por qué? Porque Larraín es cercano al Frente Amplio. Entonces, pero de nuevo, hablamos de el gobernador de la Araucanía. Mutis. Entonces, en vez de, ¿sabes qué? Pescar todo esto y dejar de agarrarla con personas específicas, dejar de agarrarla con Catalina Pérez, con Irina Karamanov, con etcétera, etcétera, y decir, ¿sabes qué? Legislemos. O sea, yo creo que esa es una de las cosas importantes de que, y yo veo que, porque ya por un lado, sale a hablar Evelyn Matei, porque Evelyn Matei opina de todo, porque Evelyn Matei es candidata a la presidencia. Oye, ¿y si mejor le dice a su bancada que haga algo? Digo yo, ¿no estaría bueno eso? ¿No sería una buena campaña? Insisto, si no lo van a hacer por convicciones, por último, háganlo por votos. Como ya, hagan algo. Me siento como ese meme que es como el tipo con un palito pegándole a alguien y dice, do something. Así me siento porque yo leo y leo declaraciones y veo videos con cuñas y mensajes en los canales de difusión, porque una está en canales de difusión de políticos también, porque una es nerd. Y no veo a nadie diciendo voy a presentar un proyecto de ley. No veo a nadie. A lo más es como vamos a citar a un ministro a que hable. Y es como, ya, pues, pero de nuevo, otra interpelación, otra... ¿Por qué no mejor hacemos algo? Porque si quieren opinar, tengan un podcast. Exacto. O sea, ojalá, hay algunos que ojalá no lo tengan. No, pero... Pero eso, es como que no sé, veo mucha opinología. Y voy a pseudo citar a un personaje en Thunderbolts. Me dijo como las buenas intenciones sin poder son cualquier wea. Y el tema es que esta gente tiene poder. Como son parlamentarios, ¿cachai? Y por ejemplo, insisto, si esto lo tirara a la derecha, tiene las mayorías para que pase. Porque además estáis forzando a que la izquierda también tenga que votar a favor, porque si no van a estar diciendo que están ocultando algo. Y por otro lado, si eres el oficialismo, también, porque también de nuevo los estáis forzando a que voten a favor, porque si no, entonces quiere decir que no les preocupa tanto como dicen. Y sin embargo, aquí estamos, en pelea de cuña. Sale una cuña de Evelyn Matei. Llega un colega, escucha la cuña y se la lleva a un punto de prensa de Janet Jara. Janet Jara, ¿qué opina usted? Y después ese mismo colega sale y se la va a preguntar a todas. Pero yo en verdad encuentro que ya, po, hagamos algo. Por último, los candidatos anuncien que tienen una propuesta al respecto. ¿Cómo no van a tener nada a esta altura? La primaria es en un mes y algo más. Por ejemplo. Aquí estamos. Por favor. Entonces, eso me sucede. Ahora, ojalá la próxima vez que se filtre algo, porque esta no va a ser la última filtración, sea algo importante. Y no sea una conversación de 9 páginas donde están el presidente y la ex de la persona involucrada hablando de que la cantidad de cagazos que se mandó. Sí, qué terrible. Pero bueno, por lo menos, ojalá que no, hablamos de temas más de fondo, pero por lo menos hablamos esta hora sobre este tema, pero lo fuimos relacionando con otras cosas para que después no nos peleen y dicen, como si ustedes están haciendo un programa sobre esto. Sí, pero nosotros lo vamos viendo por otros derroteros. Bueno, Bárbara, ¿algo más que comentar? ¿Algo que no haya quedado pendiente? Un poco todo esto, nos queda solamente, si es que íbamos a agregar algo más sobre la carrera presidencial. Se bajó Undurraga. Y por ejemplo, cosas como estas, que hay disputas dentro de las primarias por militantes cruzados. Ha pasado ya, o sea, recordemos que
el año pasado igual existieron, o sea, el año pasado, la última elección, igual existieron los socialistas por Jadwe. Ahora tenemos ahí militantes socialistas históricos con Winter. ¿Con Winter? Bueno, recordar que los socialistas están apoyando de forma oficial a Toa. Toa es la candidata del socialismo democrático como completo. Está el Partido Radical, el Partido Liberal, el PPD, el PS, ahí. Entonces, que haya socialistas que se están tirando para allá, igual ya te dice algo, pero es algo que igual iba a pasar, creo yo, sobre todo cuando la candidatura de Toa es del PPD. También hay un sector del PS que se siente más cercano para allá. Y decir como más a la izquierda. Pero, no lo quería decir así, pero bueno. Bueno, sí, las coincidencias están. Pero sí, pero más allá de eso no se ha movido nada nuevo. Empezaron a salir también algunos equipos de campaña. Ahí Carolina Toa anunció su equipo de campaña completo a través de sus redes. Y vi el otro día que se estaba sorteando el orden del debate, pero no lo he podido encontrar en ningún lado. Así que no lo sé. Pero lo vamos a conversar el próximo capítulo ya con más detalle, ya más de cara ya a la primaria, que queda un poco más de un mes. Vamos a ver un poco más como la campaña ya más en ruta, si es que no pasa nada más extraño, por supuesto. Vamos a poder conversar la próxima semana. ¿Qué podría pasar? Que podría pasar absolutamente. Pero Bárbara, ya estamos cerrando el programa del día de hoy. ¿Qué tienes para contarnos? Para poder cerrar bien, cerrar con una nota más alegre este programa de La Olla. Sí, yo tengo una recomendación. Yo soy la niña de las recomendaciones. Y traigo otro musical. Que me gustan eso a mí. Pero esta es una película musical. No es como Hamilton, que está grabado como en el teatro. No es como Epic the Musical, que es audio. Este es una película y se llama In the Heights. In the Heights primero fue un musical de Broadway, también escrito por Lin-Manuel Miranda, el mismo de Hamilton, que también se casteó a sí mismo como protagonista en la primera como pasada de este musical por Broadway, que salió ya como película el 2021, o sea, plena pandemia, salió In the Heights ahí en Max, no tuvo corrida por los cines, lamentablemente. Y es como, igual que todos los musicales de Lin-Manuel Miranda, tiene un poco esta identidad latina, migrante, etcétera, etcétera. Que es lo mismo que uno puede escuchar, por ejemplo, en los sonidos de Encanto, de Moana, que también fueron escritos por Lin-Manuel Miranda, si usted no lo sabía. Esto se trata de un barrio en específico que se llama Washington Heights, en Nueva York, que es un barrio de migrantes, básicamente. Ahí vive un montón de gente puertorriqueña, colombiana, de República Dominicana, etcétera, etcétera. Y, bueno, la obra original tiene mucho el mensaje de la gentrificación, de cómo la gente, comillas, blanca, está llegando al barrio, le está subiendo el precio a las cosas, la gente no está siendo capaz de pagar los precios, están teniendo que ir, etcétera, etcétera. El protagonista de toda la obra se llama Usnavi, que la razón por la que se llama Usnavi es porque su papá, un puertorriqueño, vio en un barco US Navy, y le puso Usnavi, que se fue a vivir ahí a Washington Heights, y él quiere volver. Él quiere volver a Puerto Rico, ese es como su sueño. Él trabaja en una bodega, vende cafecito, etcétera, etcétera. Y como que todo el barrio al final se une alrededor de la figura de la abuela Claudia, que es una mujer también latina, que como que es la mamá de todos al fin. Dentro de la misma historia está Nina, que es una chiquilla, también hija de migrantes de República Dominicana, que se fue a estudiar a Stanford, pero se ve derrotada por la experiencia y vuelve al barrio como con vergüenza. Entonces tiene como todo este rollo como también de la migración, la identidad, el barrio al final tiene todos estos sonidos, se menciona Chile en un momento. Viva Chile.
Sí, uno de los personajes, su papá es dominicano-chileno, si no me equivoco. Tiene un elenco también increíble, protagonizado ahí por Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace. Aparece Marc Anthony en un momento. Ahí la dejo, por nada. Y es bonito, es un musical súper bonito, es súper entretenido. Y si usted usa mucho redes como TikTok, ha escuchado partes de In the Heights. Es un musical que no solo tiene música, también tiene diálogo. No es como, por ejemplo, Los Miserables, que es pura canción, de corrido, básicamente. Esto es un poco más como Wicked. Tiene diálogos entre medio. Las coreografías, la imagen, en verdad es increíble. Y está en Max, y se llama In the Heights. O en Latinoamérica es En el Barrio. Entonces, ahí la pueden buscar. Muy buena. Está en Max, aquí en nuestros sectores para confirmar. Buena recomendación. Mira, otro musical más. Sorprendente la gran cantidad de musicales que han pasado. Y faltan. Y los que faltan y los que vendrán. Ya, voy yo. Tenía hartas buenas noticias, sobre todo relacionadas con el mundo deportivo. Una chica que ganó un torneo latinoamericano de ajedrez. Tenemos el Mundial de Atletismo, que se rompió el récord del 4% a nivel nacional. Y muchas cosas. Manuel Pellegrini va a ir a una final europea y cosas por el estilo. Pero me quiero centrar en el Metro de Santiago. El Metro de Santiago está de aniversario. Y ha generado muchas actividades y está generando muchos movimientos para un poco celebrar esta instalación de creo que son los 70 años del metro. Metro de Santiago. No sé, yo soy de Chile. Aniversario. 50 años del metro, efectivamente. Son 50 años del metro de Santiago y por ejemplo esta semana fue el concierto de Javier Amena. La semana anterior estuvo Iyapu. La próxima semana va a estar Nicole. Y en 2 semanas más va a estar Camila Moreno. Entonces hay hartos espectáculos. Está el tema de la conmemoración con las tarjetas. El uso de la tarjeta viva. Una alianza con Dominó para poder un poco tener con diseño de completos en la tarjeta misma. El mes pasado fueron animales en relación a diferentes características de nuestro país. Estaba el pudú, que fue la más solicitada, pero también habían de pingüinos y también de animales del norte, como por ejemplo las alpacas. Pero al mismo tiempo, tenemos que el Metro de Santiago ha tenido diferentes dificultades durante este tiempo. Por ejemplo, el día de la lluvia se cayó un paraguas y se tuvo que cerrar. También semanas anteriores se tuvieron problemas en el sector baquedano y tuvieron que salir la gente caminando por poder trasladar en micro para irse al sector oriente, sobre todo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha habido muchas críticas al Metro de Santiago junto dentro de este concepto de celebración. Pero al mismo tiempo, el Metro en general ha realizado un buen trabajo. Por ejemplo, otra información que también se publicó esta semana era que para las personas se busca poder pagar con tarjeta de débito. Pagar directamente la tarjeta de débito en los torniquetes, sobre todo para las personas, por ejemplo, como mencionaba Bárbara, que no son de Santiago. Venir de vacaciones a Santiago y tener que comprar la VIP era efectivamente una de las dificultades para poder utilizarlo. Pero ahora se va a pagar directamente poder pagar directamente con débito. Por ejemplo, para las personas extranjeras que usan el tema del transporte público para poder moverse en el tema del turismo. Entonces, como el Metro de Santiago está funcionando muy bien. Y entonces, en el contexto de ese aniversario, me quería dar este pequeño espacio para que, a pesar de todas las fallas que genera, creo que es descongestiona mucho el traslado en general. Yo me muevo en metro todos los días y no sé qué haría sin el metro. Creo que es un buen sistema. He ido a otras partes del mundo y el metro de Santiago tiene un estándar pero espectacular. Así que creo que... No, yo hace poco anduve sí voy a decir dónde anduve. Sí. Anduve en Alemania y no, el metro Chile está arriba. Yo he ido a Nueva York, he ido a Ciudad de México y he ido a Buenos Aires. Entonces son metros que funcionan, pero el estándar chileno es muy, muy alto. Y para lo que también sigue creciendo. Entonces la conexión en la ciudad de Santiago creo que es algo súper clave. Y sin el metro de Santiago esto no sería así. Falle como falle, que son en sectores clave, por supuesto.
pero la ciudad se sigue moviendo. Yo soy de un sector periférico de Santiago, vivo a hartas estaciones del metro del centro, pero me sigo funcionando, sigo moviéndome. Entonces, felicitaciones ahí en el metro de Santiago por eso y sobre todo por todas estas actividades que ocurrieron durante el fines de abril y principios de mayo y lo que se viene más adelante. Así que me quise dar este espacio para agradecer y felicitar al Metro de Santiago, que sobre todo que para un poco contextualizar, que el 31 de marzo de 1900... No, no es. El Metro de Santiago, que es la línea 1, se lanzó el 15 de septiembre de 1975, donde tenemos el lanzamiento entre San Pablo y La Moneda. Ahí va un poco el dato de la celebración de los 50 años del Metro de Santiago. Bueno, Bárbara, estamos finalizando el programa del día de hoy. Algo que decir, palabras de cierre, antes de irnos para la casa. Yo tenía algo, pero se me fue. Así que no. Cambiar el domicilio electoral, porque ya... También, eso. ¿Se puede? Lo pueden seguir haciendo, pero ya no para la primaria. Para cambiarlo para la primaria era hasta el 30 de abril, pero para hacer el cambio en general hasta el 29 de junio, si no me equivoco. El mismo día de la primaria. Si no lo ha hecho y usted quiere votar en la primera vuelta, y si ya se fue de vivir a otra parte, cambie su domicilio electoral. Por supuesto. Sí, y bueno, saludos a nuestras madres. Estamos grabando... Sí, mi mamá además tuvo cumpleaños el 9, así que sí, mi mamá está pegada al Día de la Madre. Así que muchos saludos. Ahí también saludos a la tía que nos iba a buscar. Nos lleva a los carretes. Que me ayuda a arreglar mis lentes también. Gracias. Sí, saludos a las madres. Estamos grabando esto un 11 de mayo. Así que un saludo ahí para ellas. Así también recuerden seguir en nuestras redes sociales como laolla.pd en Instagram y en TikTok. Y también en nuestras plataformas de audio como YouTube y Spotify para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Bye.